Bienvenidos y bienvenidas, queridos estudiantes de primero básico, a esta nuestra 11ª cápsula de trabajo en casa correspondiente a la clase del día jueves 9 de abril de la asignatura de matemáticas. Espero que en nuestra cápsula anterior hayan podido aprender lo que es el concepto de juntar o lo que nosotros vamos a conocer como la adición o la suma y que lo hayan podido poner en práctica sin problemas. En esta nueva cápsula vamos a aprender a quitar, es decir, vamos a hacer el ejercicio contrario a lo que hacíamos, ¿no es cierto?, en la cápsula anterior. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser representar sustracciones con material concreto de manera pictórica y simbólica hasta el número 10. Como ya les había adelantado, ¿no es cierto?, en nuestra cápsula anterior aprendimos sobre la acción de juntar elementos, es decir, íbamos a conocer este concepto nuevo que era la adición o la suma, que habíamos dicho que es el proceso de juntar dos elementos diferentes o iguales para obtener un total. También habíamos dicho que esta acción de juntar, de sumar, íbamos a asociarla también a otros conceptos, a otras palabras y a un signo matemático como el que tenemos ahí. Dijimos que podíamos asociarlas a la palabra juntar, en total, suma, más, añadir y aumentar. Y además, ¿no es cierto?, estábamos y reconocimos el signo matemático de la adición o de la suma, que es esta cruz. Bien, en esta cápsula de trabajo aprenderemos sobre la acción de quitar elementos, es decir, lo contrario a lo que hacíamos ayer. Si ayer juntábamos los elementos, en esta oportunidad vamos a sacar elementos para poder hacer esta acción de quitar. Esto se llama, o la vamos a conocer nosotros como la sustracción o la resta, y es el proceso por el cual quito elementos de un conjunto. Esta acción de quitar puede ir asociada también a estas palabras o signo matemático. Quitar, menos, restar, quedan, diferencia, cuanto más. Esos conceptos me van a permitir a mí saber que me están hablando, ¿no es cierto?, de este concepto de sustracción, resta o de quitar elementos. Y su signo matemático es esa rayita, ¿no es cierto?, horizontal que yo hago en el margen. En este caso está aumentada, pero ese, ¿no es cierto?, va a ser su signo matemático. Yo aquí, ¿no es cierto?, al igual que ayer, le traje elementos, ejemplos para que nosotros vamos conociendo cómo es la acción de quitar y siempre, ¿no es cierto?, vamos a ir, ¿no es cierto?, de lo concreto, pasando por lo pictórico, para terminar, ¿no es cierto?, en lo simbólico. Concreto, ¿no es cierto?, sería en este caso el ejemplo que yo les traigo aquí del conjunto de cupcake o quequito, ¿no es cierto? Yo puedo tener eso en mi casa y hago el ejercicio de si yo tenía 9 y me como 3, por eso están tachados 3, ¿cuántos me van a quedar? Yo podría contar, ¿no es cierto?, y decir que me quedaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es algo que yo puedo tener, que puedo usar. Lo mismo pasa con el conjunto de galletas. Yo tenía esas 5 galletas, me comí 2, me quedaron entonces 3. Ahí entonces lo que nosotros vamos a hacer es avanzar hacia lo que está en nuestra mano derecha para una representación mucho más pictórica, ya que es mucho más difícil que yo pueda tener a mi alcance o pueda manipular, ¿no es cierto?, aves. En este ejemplo me dice que hay 4 aves y que una se está yendo, ¿no es cierto?, porque se aleja del grupo y además está tachada. Por lo tanto, lo que yo diría en una primera instancia para adentrarme, ¿no es cierto?, al signo matemático es: hay 4, se va 1, quedan 3. Este ejercicio de utilizar estas palabras claves me van a permitir además comprender que estoy realizando una sustracción, porque me dice que en un primer lugar hay una cantidad de elementos, algo ocurre después,
por lo que yo tengo que sacar alguna cantidad de elementos y me estaban quedando, ¿no es cierto?, una diferencia entre lo que tenía inicialmente menos lo que yo saqué después para que me dé, ¿no es cierto?, el resultado. También observamos, ¿no es cierto?, nuestra mano derecha, pero en la parte inferior, el ejemplo, ¿no es cierto?, ya con elementos pictóricos como son esos rombos o cuadrados, ¿no es cierto? Además de lo simbólico que son los números de sus mismas representaciones, pero esta vez utilizando, ¿no es cierto?, ya los signos matemáticos de la sustracción y de igual. Tengo que 4 menos 3 va a ser 1, 4 menos 3 va a ser 1. Y ahí, ¿no es cierto?, yo voy avanzando gradualmente hasta, ¿no es cierto?, ya derechamente hacer solo la representación simbólica de la sustracción utilizando los números y los signos matemáticos como tenemos, ¿no es cierto?, en la mano izquierda, en la parte superior, con este 5 menos 2 es igual a 3. Además, igual que como vimos ayer, las sustracciones se pueden realizar de forma horizontal y de forma vertical. Vamos a tener que tener, eso sí, mucha precaución de cómo vamos a escribir los componentes de estas sustracciones, ¿no es cierto?, los números, porque no va a ser lo mismo que yo reste 4 menos 3 a que yo reste 3 menos 4. Si a mí me piden que yo reste 3 menos 4, debería decir que no puedo realizar esa sustracción porque el número superior es inferior o más pequeño que el que está abajo. Por lo tanto, esa sustracción yo no la podría realizar. Si nosotros nos damos cuenta, generalmente las adiciones que nosotros estamos realizando, nuestro primer número va a ser mayor a nuestro segundo número. Así que esto se da a diferencia de lo que ocurría ayer, ¿no es cierto?, con la adición, que daba lo mismo el orden de los números, porque si yo sumaba 2 más 4 era 6, lo mismo que me ocurría si yo sumaba 4 más 2 también era 6. En este caso no ocurre lo mismo, así que tenemos que tener mucha precaución, sobre todo cuando tengamos que transcribir, ¿no es cierto?, las sustracciones de la forma horizontal a la forma vertical, de escribir los números como corresponden, como ahí me señala. También podemos encontrarnos ejemplos de problemas matemáticos, como el que tenemos aquí, que me dice que teníamos 5 manzanas en una cesta. Iniciamos con eso, le quitamos 2 manzanas a esa cesta inicial, ¿no es cierto? Está la representación gráfica de ese problema. Por lo tanto, después me preguntarían cuántos me van a quedar. Yo entonces debería hacer la sustracción, ¿no es cierto?, de 5 manzanas menos 2 manzanas es igual a 3 manzanas. Vamos quedando claridad, ¿no es cierto? Recuerden de todas formas que si no voy entendiendo algún concepto, necesito la ayuda en un concepto, pueden escribir sus comentarios en Classroom bajo, ¿no es cierto?, esta cápsula para que yo pueda atenderlo. Y no olvidar que vamos a empezar, ¿no es cierto?, a probar esto de las reuniones para consultas en el horario pertinente, ¿no es cierto?, a las clases. Así que es súper importante que vamos tomando el ritmo y viendo nuestras cápsulas de trabajo. Los voy a invitar a pedirle ayuda a nuestro adulto responsable para descargar nuestra guía de trabajo individual de tal manera que podamos profundizar nuestro aprendizaje de la sustracción, la resta o de la acción de quitar. Vamos a ir de forma gradual, vamos a ir solo con las palabras y para agregar luego, ¿no es cierto?, las imágenes y los conceptos, los signos matemáticos, para terminar solamente después con lo simbólico de los números y los signos matemáticos, al igual como lo hicimos ayer. Por lo tanto, en nuestra primera instancia, lo que yo voy a tener que hacer es siempre siguiendo el modelo. Yo siempre les dejo la imagen de cómo tengo que hacer el ejercicio posterior. Vamos a ver cuántos teníamos en un inicio. Voy a contar el grupo total. Voy a ver cuántos se alejaron, cuántas aves se están alejando, ¿no es cierto?, de las que yo tenía
Y voy a poder hacer, ¿no es cierto?, la sustracción y poder decir cuántos me van a quedar. Luego yo voy a hacer lo mismo, voy a observar cuántas mariposas tenía en un conjunto, cuántas se están alejando, para decir cuántos me quedan al final. Esta vez lo que yo voy a hacer, eso sí, voy a tener que mezclar lo de las palabras, cuántas habían en un inicio, cuántas se van, me estaban quedando, con los signos matemáticos de restar y igual. Entonces me va a quedar, ¿no es cierto?, como está en el ejemplo, que habían, ¿no es cierto?, 5, se van 1, me quedan 4, o lo mismo que decir 5 menos 1 igual a 4. Luego lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, igual que en el ejemplo, es utilizar clips. Si yo tengo clips en mi casa, puedo hacer el ejercicio de usar los clips. Si no tengo clips, yo puedo hacer el ejercicio igual como se está mostrando, ¿no es cierto?, tachando con una X, ¿no es cierto?, lo que me están pidiendo. En este caso, las sustracciones están hechas, yo solo debo encontrar el resultado de esta sustracción, por lo tanto, debo, ¿no es cierto?, tachar, eliminar o utilizando mis dedos realizar, ¿no es cierto?, la sustracción, como está en el ejemplo de que me dice que 5 menos 3 es igual, perdón, que de 5 menos 2 es igual a 3. Y luego tengo que hacer lo mismo con estas fichas. Aquí lo que yo tengo que hacer es escribir todos los elementos, tanto los números como los signos matemáticos, y me debo guiar, ¿no es cierto?, por lo que me dice el ejemplo. En el ejemplo me dice que habían 8 fichas inicialmente, le quitamos 2, que son esas 2 que están tachadas, ennegrecidas, ¿no es cierto? Por lo tanto me quedaron 6. Lo que yo voy a tener que hacer abajo es lo mismo, contar las fichas, escribir el signo de sustracción o de restar o de quitar, escribir cuántos estoy eliminando, ¿no es cierto?, y escribir el signo igual y decir cuánto me están quedando al final. Y por último, lo que vamos a hacer es realizar, ¿no es cierto?, el ejercicio de realizar nuestras sustracciones horizontales y verticales. En primera instancia, utilizando material pictórico, que son estos bloques, ¿no es cierto?, que se juntan, y simbólico, que son solamente la representación de esta sustracción, y posteriormente lo voy a tener que hacer solo de manera pictórica, realizando, ¿no es cierto?, nuestras sustracciones horizontales y verticales. Espero que esta cápsula sea fácil de realizar. Les recuerdo que si tengo consultas o dudas, no tengan miedo de escribirme, ¿no es cierto?, en los comentarios debajo de esta cápsula para poder atender a sus dudas. También les comento y les comparto que se está tratando, ¿no es cierto?, de mejorar el feedback que se da entre nosotros, la comunicación, con pequeñas reuniones informativas o de consulta de preguntas o de consulta de dudas que tengan ustedes sobre las cápsulas que hemos ido trabajando. Son cápsulas que se están informando en el tablón de la clase, por lo tanto yo los invito a estar atentos, pedirle a sus papitos que revisen, ¿no es cierto?, si hay alguna información para que nos podamos juntar y podamos, ¿no es cierto?, resolver las dudas más fácilmente. Les comento también que esta es nuestra última cápsula de esta semana porque mañana es feriado y por disposición, ¿no es cierto?, del ministerio nos vamos a encontrar con 2 semanas que son de vacaciones. Por lo tanto, volveríamos después de estas 2 semanas, si así lo permite, ¿no es cierto?, la salud y la pandemia, a clases, y si no, seguiríamos, ¿no es cierto?, realizando nuestras cápsulas como hasta ahora. Espero que todos estén muy bien, todos se encuentren muy bien. Les mando todos mis cariños y mis saludos y de todo corazón espero que nos veamos muy pronto.